Hola nuevamente, soy David López y en esta ocasión les voy a hablar sobre listas simplemente enlazadas. Las listas simplemente enlazadas, también conocidas como Singly Linked Lists en inglés, tienen la propiedad de que están formadas por nodos interconectados entre sí mediante un puntero. Es decir, que los nodos tienen esta forma que estamos viendo en la diapositiva, donde tenemos una parte que corresponde al dato que queremos almacenar, ¿sí? Recordemos que las listas enlazadas no son más ni menos que un tipo de estructura de datos, con lo cual el objetivo es almacenar datos. Por esto decimos que tienen una parte en la que vamos a almacenar el dato y por otro lado tenemos un puntero que nos conecta con el siguiente nodo. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de lista enlazada un poco más completa, donde podemos ver que la lista tiene un primer puntero al que podríamos llamar primero, que nos va a llevar al primer nodo, y luego de eso podemos ver que cada uno de los nodos tiene su dato almacenado y a su vez tiene el puntero que nos permite alcanzar a partir de ese nodo el nodo siguiente, hasta que llegamos al último nodo, en el cual este puntero tiene el valor null por el hecho de que no tenemos ningún otro nodo para continuar el recorrido. Este tipo de listas tienen la propiedad de ser secuenciales. Esto significa que las tenemos que empezar a recorrer por el principio, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, si ustedes quisieran obtener el dato que está en el último nodo, para llegar a este último nodo tienen que empezar por el principio y de esa forma ir recorriendo todos los nodos hasta llegar al que ustedes están buscando. Una ventaja que tienen las listas enlazadas es que son muy útiles como estructura dinámica. Como se mencionó en la presentación de estructuras de datos en general, una lista enlazada es muy útil, por ejemplo, si yo voy a estar todo el tiempo insertando o eliminando datos nuevos. Imagínense, por ejemplo, para compararla con un vector, que es otra estructura de datos que ustedes conocen, imagínense un vector de 1000 elementos. Ahora imagínense que ustedes por algún motivo necesitan insertar un elemento nuevo, ¿sí? Es decir, un valor nuevo en ese vector, pero en la segunda posición y tenían el vector, digamos, completo o completo hasta la posición 900, por decir algo. Bueno, se dan cuenta que para poder insertar ese valor nuevo en la posición 2 van a tener que correr todos los valores una posición para abajo, ¿sí? Lo cual, bueno, sería un trabajo bastante considerable. En cambio, con las listas enlazadas, como vamos a ver más adelante en la diapositiva, la inserción de datos o la eliminación se hace en forma mucho más directa, porque no afecta al resto de los nodos. Entonces, justamente yendo a esa cuestión de las operaciones típicas que tenemos en una lista enlazada, una es, por ejemplo, la que se llama insertar al principio, ¿sí? También conocida como LIFO por su abreviatura en inglés, que es Last In First Out. Esto significa el último que entró es el primero que sale. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar insertando al principio de la lista cada elemento nuevo, estos elementos que me queden en la lista me van a quedar en un orden invertido, ¿sí? Porque cuando yo empiece a recorrer, el primer dato que veo es el último que encontré, el último que inserté en esa lista. Entonces, como ejemplo, acá tenemos en el gráfico esta lista que tenía estos tres nodos, el nodo 1 que tiene el dato 1, el nodo 2 que tiene el dato 2 y el nodo 3 que tiene el dato 3. Y supongamos que yo necesito
insertar el dato 4, ¿sí? Recuerden que estamos insertando al principio, entonces el resultado de hacer esa operación sería esta lista que vemos acá abajo de todo, donde, como podemos ver, este dato 4, que es el que yo inserté recientemente, me quedó como nuevo primer nodo en esa lista. Otra operación bastante típica de las listas enlazadas es la operación de insertar un nuevo nodo, pero al final, ¿sí? Esto es lo que en inglés se conoce como first in, first out, ¿sí? Por eso la abreviatura FIFO, que significaría en ese caso que el primero que entra es el primero que sale, porque como yo los nuevos nodos que inserte los voy agregando al final, eso significa que en la lista yo voy a tener el orden original de los datos, ¿sí? Me van a quedar en el orden en que yo los fui insertando, ¿sí? Para que esto se entienda, acá tenemos el ejemplo de operación. Otra vez, ¿no? Supongamos que teníamos como antes la misma lista con dato 1, dato 2 y dato 3, y quiero a continuación, ¿sí? Partiendo de esta lista, ahora quiero insertar un nuevo dato, el dato 4, ¿sí? Con su nodo. Bueno, ven que como resultado, al hacer esto, ahora tengo la lista con dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4 al final. Entonces fíjense, como pueden ver acá, que los datos quedan en el orden en el que se insertaron en la lista. Otra operación también que se suele utilizar en las listas enlazadas es lo que se llama insertar ordenado. Insertar ordenado significa que la posición en la que yo voy a insertar el nuevo nodo va a depender de los datos, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar la posición de forma tal que la lista me quede en el orden según los datos. Por ejemplo, imagínense que yo tengo estas listas donde tengo el primer nodo que tiene como dato el valor 10, el segundo nodo que tiene el valor 20 y el tercer nodo que tiene el valor 30. Si ahora yo necesito insertar un nuevo nodo que consiste en el valor 25, bueno, lo que tengo que hacer entonces es recorrer la lista y ver cuál es la posición en la que tengo que insertar este nuevo nodo para que los datos me queden en orden, ¿sí? Cuando decimos en orden, es en el orden en función del valor que tienen esos datos, ¿no? Por ejemplo, fíjense que si bien este dato 4 fue el último dato que yo inserté, bueno, como su valor es 25, tiene que quedar claramente entre el 20 y el 30, ¿sí? Para poder mantener ese orden. Otra operación que necesitamos conocer es la operación de eliminar un nodo. Para eliminar un nodo, si suponemos que tenemos esta lista con 4 nodos, dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4, y a continuación nosotros necesitamos eliminar el dato 3, ¿sí? Entonces el primer paso que vamos a tener que hacer es que en el dato 2, o sea, en el nodo que tiene el dato 2, el puntero que nos conecta con el siguiente lo vamos a tener que modificar de forma tal que no nos apunte más al nodo que tiene el dato 3 porque lo queremos eliminar, sino que directamente tiene que apuntar al siguiente, ¿sí? El nodo siguiente de ese, que es el nodo que tiene el dato 4. Una vez que hicimos eso, entonces sí podemos liberar la memoria que corresponde a el nodo que eliminamos. Fíjense que es importante tener esto en cuenta porque si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer esto en orden invertido, ¿sí? Es decir, si nosotros quisiéramos o intentáramos primero liberar este dato, ¿sí? Este nodo, bueno, el problema que tendríamos es que se nos cortaría en este lugar la lista y una vez que ya eliminamos este nodo, no tendríamos cómo hacer para conectar el nodo anterior con el nodo siguiente. Por eso es importante seguir este orden. Entonces, siguiendo este orden,
la lista como resultado, una vez eliminado el nodo, nos va a quedar de esta forma. El dato 1, el dato 2 y luego del dato 2 el siguiente nodo va a ser el dato 4. Bueno, entonces con esto mostramos un poco cómo son las operaciones típicas y es importante que ustedes noten entonces esto que yo les comentaba al principio de la presentación, que es que cuando yo hago alguna operación con algún nodo, el resto de los nodos no se ven afectados, ¿sí? Dado que yo puedo conectar un nodo con cualquier otro nodo que yo necesite, simplemente modificando el puntero. Bueno, esto me da la ventaja de que yo no tengo que modificar físicamente el orden de los otros datos cuando yo haga alguna modificación de insertar, por ejemplo, o eliminar un dato existente. Entonces, con esto termina la presentación y vamos a ver un ejemplo de código de cómo trabajar con listas enlazadas. Para este primer ejemplo vamos a mostrar cómo sería la operación de hacer una inserción al principio. Entonces, en este primer ejemplo, que es de las cosas más sencillas que podemos hacer con una lista enlazada, tenemos un programa que lo que va a hacer es insertar los valores 1, 2 y 3 en ese orden, ¿sí? Primero el 1, después el 2 y después el 3, insertando en cada caso al principio de una lista enlazada de números enteros, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver en el código es la definición de la estructura para los nodos, ¿sí? Entonces, en el lenguaje C, un nodo de una lista enlazada está representado por un struct, ¿sí? El tipo de datos que va a representar ese nodo es un struct de lenguaje C. Entonces fíjense que dentro de este struct tenemos dos campos que son uno que se va a llamar dato, que es de tipo entero porque es el tipo de valores que quiero almacenar. Y por otro lado tenemos otro que se llama sig por siguiente, que va a ser justamente este puntero que me permite alcanzar el nodo que viene a continuación, ¿sí? Entonces fíjense qué tipo de puntero es este. Primero se dan cuenta que es un puntero porque está declarado con un asterisco, pero fíjense a qué tipo de datos apunta este puntero. Bueno, justamente struct nodo, que es la misma estructura que justamente representa un nodo. ¿Por qué? Porque todos los nodos que tenga yo en una lista enlazada son del mismo tipo, que es justamente el struct nodo, ¿sí? Bueno, a su vez, este struct nodo simplemente usamos este typedef para darle como alias este nombre nodo para que sea después más práctico hacer referencia y tener que escribir menos, ¿sí? Entonces, con esto tenemos definida la estructura de datos, ¿sí? La estructura que vamos a necesitar para almacenar cada uno de los nodos. Bueno, tengo algunas funciones que las voy a dejar para explicar después y voy a ir directo al programa principal. Esto es el main. ¿Qué hago en este programa? Bueno, acá es donde yo declaro la lista, ¿sí? Fíjense que la lista no es más ni menos que un puntero del tipo nodo, ¿sí? Un puntero que me permite apuntar a un nodo, y es muy importante que yo lo inicialice en null. ¿Por qué? Porque cuando yo todavía no inserté ningún nodo, que esto es cuando recién empieza el programa, tiene que quedar claro que esa lista no contiene ningún nodo. ¿Está bien? Por eso la tengo que inicializar en null. De lo contrario, este puntero podría tener almacenado alguna dirección de memoria al azar, que en realidad no es válida porque yo nunca reservé memoria, y las funciones que uso para manipular esa lista se podrían confundir pensando que la lista en realidad tiene algún nodo y esto no es así, es basura y me generaría problemas, ¿sí? Entonces, a continuación lo que voy a hacer es
invocar a esta función que se llama insertar LIFO, que después vamos a ver el código, pero la idea de la función es que yo le tengo que pasar la lista, que recuerden que está representada por un puntero que apunta al primer nodo, y como segundo argumento el valor que quiero agregar a esa lista, ¿sí? En este primer caso lo que quiero hacer es insertar el valor 1, por eso hago esta invocación de insertar LIFO pasando la lista como la tenga en ese momento y el valor 1. Y fíjense que esto es muy importante, que es que el valor que me devuelva insertar LIFO, ¿sí? Con ese yo tengo que actualizar mi puntero lista. ¿Por qué es esto? Bueno, porque insertar LIFO, como va a estar insertando un nuevo nodo y concretamente lo va a estar insertando al principio de la lista, eso significa que el principio de la lista ahora cambió, ya no es más el que era antes. Por ese motivo, entonces tengo que actualizar mi puntero que apunta al primer nodo de la lista justamente para que refleje esa modificación. ¿Sí? Si yo no hiciese eso, lo que ocurriría es que mi puntero lista seguiría apuntando a donde apuntaba antes, por ejemplo null, ¿está bien? Y entonces cuando yo haga las siguientes operaciones, seguiría como insertando sobre una lista nula y estaría perdiendo cada uno de los valores que yo inserto, ¿sí? Por eso esto es muy importante. Entonces, en el segundo paso, lo que hago es invocar a esta función insertar LIFO, pasándole la lista con el nuevo valor que quiero insertar, ¿sí? Recuerden entonces que ahora este puntero lista está actualizado porque yo lo había asignado acá, ¿sí? De no haber hecho eso, recuerden que los argumentos en lenguaje C pasan por valor, como explicamos en su momento, y por eso la modificación no se vería. Bueno, entonces nuevamente acá actualizo mi lista con el nuevo principio y bueno, lo mismo hago en este tercer paso donde inserto el valor 3 y vuelvo a actualizar mi puntero lista. Una vez que hice esto, voy a invocar esta función que lo que hace es recorrer la lista y mostrar los elementos, ¿sí? Es una función que le tengo que pasar como argumento solamente el puntero al principio de la lista y no devuelve nada, ¿está bien? Simplemente va a imprimir en pantalla los valores. Y por último, lo que es muy importante, como ya estoy por terminar el programa, es muy importante liberar la memoria que yo había reservado, ¿sí? Entonces, para eso tengo esta función destruir, que le tengo que pasar como argumento el puntero al principio de la lista, y esa función lo que va a hacer es liberar todos los nodos, ¿sí? Y me va a devolver como resultado, como valor, el valor null, ¿sí? De forma tal que acá me va a quedar el puntero lista apuntando a ningún lado, ¿sí? Con el contenido null. ¿Por qué? Porque no tengo más una lista dado que liberé toda la memoria. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a ver el código de cada una de estas funciones. Por ejemplo, insertar LIFO, que sería como la función principal, una de las más importantes en este programa, ¿sí? Entonces, acá la tenemos. Como bien yo mencioné antes, fíjense que la función insertar LIFO devuelve como resultado un puntero, ¿sí? Lo ven acá por el asterisco, de tipo nodo, ¿sí? Es decir, un puntero que apunta a nodos. Y como argumento recibe un puntero que llamamos L acá, que es el comienzo de la lista, y D, que es el dato que quiero insertar, ¿sí? Entonces, declaramos un puntero que se llama nuevo, que lo vamos a necesitar para reservar la memoria para el nodo. Y acá con esta instrucción, fíjense que lo que estamos haciendo es con malloc reservamos memoria. ¿Cuánta memoria reservamos? Bueno, lo que ocupe un nodo, justamente porque necesitamos agregar un nuevo nodo. Recuerden que malloc devuelve un puntero genérico, entonces con esto yo lo convierto al tipo de puntero que necesito, que es un puntero que apunte al tipo nodo, ¿sí? Y entonces una vez que hago esa conversión, ahí sí asigno
esa dirección de memoria al puntero nuevo. Entonces, una vez que yo estoy en este punto, ya tengo reservado un nodo. Lo que tengo que hacer es asignarle el dato y el puntero siguiente, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago eso? Tengo que acceder justamente a los dos campos que tengo en esa estructura, ¿sí? Si miramos un poquito para arriba, recordemos entonces que la estructura tiene estos dos campos que son dato y sig, ¿sí? Bueno, recuerden a su vez que nuevo es un puntero que apunta a una estructura. Entonces acá tenemos este operador que lo que me permite es que cuando yo tengo un puntero que apunta a una estructura, como en este caso el puntero nuevo, y yo quiero acceder a algún campo de esa estructura, bueno, yo podría utilizar la forma tradicional, que sería poner asterisco nuevo, todo eso entre paréntesis, punto, el nombre de mi campo, por ejemplo, punto dato, y bueno, operar con eso, por ejemplo, asignarle D. Bueno, esa es una forma que se puede hacer, pero tenemos esta otra anotación que es un poco más clara, ¿sí? Que se puede utilizar en estos casos, que es escribir el nombre del puntero, flechita, o sea, haciendo la flechita el signo menos y el signo mayor, y luego el nombre del campo que quiero acceder, en este caso dato. Entonces eso me lleva al campo dato y a ese campo yo le asigno entonces el valor que me pasaron justamente para ese nodo. Bueno, lo mismo hago con el campo siguiente. Bueno, ¿a dónde tiene que apuntar el campo siguiente cuando yo estoy insertando un nuevo nodo al principio de la lista? Bueno, como yo estoy insertando al principio, ¿sí? Recordemos el dibujito en la presentación, ¿sí? Por ejemplo, cuando estábamos acá en insertar LIFO, ¿sí? Fíjense que este nodo rojo es el nuevo, y en mi nodo el campo siguiente tiene que apuntar a lo que antes era el primer nodo de la lista, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Estoy diciendo que de mi nuevo nodo el campo siguiente tiene que apuntar a lo que a mí me habían pasado como que era el primer nodo de la lista, ¿sí? Entonces hago esa asignación y retorno como nuevo principio de la lista este nuevo puntero que apunta al nodo que acabo de crear. ¿Está bien? Entonces, este valor que yo estoy retornando acá es lo que en el programa principal se va a estar asignando acá. Esto es importante que lo tengan claro, ¿no? Bien, entonces, con eso explicamos cómo es este procedimiento para insertar un nuevo nodo al principio de la lista, y acá tenemos la función que me permite recorrer la lista y mostrar los elementos por pantalla, ¿sí? Entonces, como argumento tenemos solamente un puntero que me apunta al principio de la lista. Como valor de retorno no tenemos nada, esta función no retorna ningún valor, como dije antes. Y lo que va a hacer es lo siguiente: primero va a mostrar la palabra lista, ¿sí? En pantalla, y después va a tener un ciclo donde se va a fijar el valor que tiene este puntero que recibimos como principio de la lista. Si ese valor es distinto de null, significa que tenemos un nodo, por lo menos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer, si este L apunta a un nodo válido, es imprimir en pantalla, ¿sí? Una flechita. Después vamos a ver para qué, para que se entienda bien cómo es el formato. Pero bueno, esto simplemente se va a imprimir tal cual en pantalla, y acá en el %d, como ustedes saben, se reemplaza por lo que yo escribo acá. Es decir, que acá va a mostrar la flechita y el dato que tengo en ese nodo, ¿sí? Una vez que mostré el dato que tengo en ese nodo, que sería el primer nodo de la lista, bueno, lo que voy a hacer es modificar este argumento L para que apunte no a donde estaba apuntando, sino que a lo que sería el siguiente nodo. Una vez que hice esto, el ciclo volvería acá, se volvería a evaluar esta condición. Si este nuevo L
que recuerden que lo hice apuntar acá al siguiente elemento de la lista, si sigue siendo distinto de null, eso significa que tengo por lo menos un segundo nodo, bueno, voy a repetir lo mismo, ¿no? O sea, voy a generar otra flechita y mostrar el dato que tengo en este segundo nodo. Y vuelvo a repetir este procedimiento, ¿no? Hago que este L ahora apunte al nodo siguiente de ese. Y entonces acá se va a repetir este ciclo tantas veces como nodos tenga en la lista, hasta que en algún momento yo voy a estar llegando al final. Entonces cuando estoy en el último nodo, cuando yo haga L igual L siguiente, va a resultar que este L siguiente es null. Entonces me va a quedar null en este L, y cuando viene a repetirse acá, esta condición no es más verdadera y termina el ciclo, ¿sí? Entonces acá simplemente para terminar muestro un salto de línea, ¿sí? Fíjense que por ahí esto es algo que a lo mejor alguien se está preguntando. Alguien me podría decir, pero entonces como yo acá estoy modificando L, ¿qué pasa? Estoy modificando la lista porque a mí me dijeron que L era el puntero que apunta al principio de la lista. ¿Qué pasa si yo lo modifico? Bueno, recuerden otra vez que todos los argumentos que yo paso a una función en lenguaje C pasan por valor, es decir, que pasa una copia. Entonces, por más que yo modifique este puntero que recibí como argumento, en realidad estoy modificando la copia. Entonces cuando salga de esta función, en realidad la lista va a seguir como estaba, ¿sí? Es decir, vamos al programa principal. Cuando yo invoqué esta función mostrar, pasándole como argumento esta lista, ¿sí? Cuando yo salga de esta función, en realidad lista sigue estando acá con el mismo valor que estaba antes, porque lo que le pasé a mostrar fue simplemente una copia del puntero. ¿Está bien? Por eso recuerden, ese era el motivo por el cual cuando yo realmente quería que se modifique la lista, como por ejemplo en estos casos, tenía que yo explícitamente asignar el valor de la lista con el valor actualizado que me devuelve la función, a esto hacerlo dentro del main. Bien, entonces por último nos queda la función destruir, ¿sí? Esta función destruir recibe como argumento entonces, como siempre, un puntero que me apunta al primer nodo de la lista. Voy a declarar acá un puntero auxiliar porque lo voy a necesitar para poder hacer el recorrido y la eliminación de los nodos sin que se me corte la lista en el medio. Y lo que voy a tener que hacer es un ciclo. ¿Por qué un ciclo? Bueno, porque yo voy a tener que hacer tantas eliminaciones, o sea, tantas veces liberar memoria como nodos tenga en la lista, ¿sí? Porque tengo que liberar los nodos de a uno. Y eso lo voy a hacer siempre y cuando el puntero que me apunta al supuesto nodo sea distinto de null, ¿sí? Imagínense que a mí me invocan esta función con una lista vacía, ¿sí? Acá L va a ser null, entonces eso significa que no tengo nada para hacer. Entonces esta condición sería falsa y directamente no entro al ciclo, ¿sí? En caso de que L sí apunte a un nodo válido, bueno, voy a entrar acá y lo primero que voy a tener que hacer es hacerme una copia de este puntero L, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué necesito esta copia auxiliar? Bueno, porque yo por un lado tengo que eliminar ese nodo, ¿sí? Pero a su vez también necesito, aparte de eliminar ese nodo, poder continuar recorriendo los nodos que vienen después. Pero si yo ya eliminé ese nodo, la información que me lleva a los nodos siguientes está justamente en ese nodo que yo acabo de eliminar. Entonces tendría un problema, ¿no? Entonces, por eso, lo que hago es me hago una copia de este puntero L, y después lo que voy a hacer es que L en realidad apunte no a ese nodo que yo quiero eliminar, sino que apunte al nodo siguiente, ¿sí? Con eso yo ya tengo cómo continuar para adelante. Entonces, una vez que hice esto, entonces ahora sí
mediante AUX, que recuerden que acá lo hice apuntar al nodo que estoy eliminando, ahí sí puedo liberar ese nodo, ¿sí? Entonces, con esto yo liberaría el primer nodo, el ciclo va a volver para acá. Recuerden que L quedó apuntando al nodo siguiente, y si este nodo siguiente es distinto de null, porque tenía dos o más nodos, entonces voy a repetir, voy a volver a entrar acá y repetir ese procedimiento, ¿no? Hacer la copia del puntero, hacer que L en realidad apunte al siguiente y liberar aux, que es digamos, me quedó apuntando, como aux me quedaba apuntando a ese nodo que quiero eliminar, entonces hago un free de aux y libero ese nodo. Y entonces este ciclo se va a repetir lo mismo que dijimos antes, tantas veces como nodos tenga en esa lista, ¿sí? Y una vez que termina el ciclo, ¿por qué? Porque L llegó a null, porque ya no tenía más nodos, entonces imprimo en pantalla esta frase, que lista destruida, y retorno null, ¿sí? Retorno null, ¿por qué? Porque ahora la lista ya está liberada, entonces fíjense que yo quiero que cuando asigno acá, en el puntero que me está apuntando al primer nodo, debería decir null porque ya no tengo primer nodo, ni segundo, ni tercero, ni nada. ¿Está bien? Bueno, entonces, para ver cómo funciona esto, tocamos acá el botón Run. Evidentemente algo modifiqué durante la presentación porque me está dando un error, ¿sí? Nuevo dato. Cuando yo les expliqué esto de la flechita, sin querer modifiqué acá en qué línea es esto, en la línea 24. Perdónenme, sí, la flechita me quedó al revés, era el menos y ahora el signo mayor. Ahora sí, ven que se ejecutó y fíjense cómo esto que veo acá es lo que me genera la función mostrar, ¿sí? Que era, primero me imprimía la palabra lista y después por cada nodo que tenga me muestra una flechita y el valor que tengo, ¿sí? Entonces por eso, fíjense que me imprime 3, 2, 1 y fíjense que esto es el orden opuesto al orden en el que yo ingresé los valores. ¿Por qué fue esto? Bueno, porque recuerden que estoy haciendo un insertar LIFO, ¿sí? Insertar LIFO es el último que entró, es el primero que sale. Eso significa, en otras palabras, que me invierte el orden de la lista. Así que bueno, con esto terminamos entonces la explicación del tema. Espero que les haya resultado claro y bueno, seguimos en contacto en el grupo de la materia. Muchas gracias.